están? Gusto en saludarles y verles. Verdadero placer siempre que uno se para aquí a compartir una reflexión acerca de la palabra. Mi nombre es Marco Ponce, para quienes no me conocen. Gracias. Pastor, copastor de esta iglesia. Y bueno, un placer servirles por acá. Hoy, un día especial, vísperas de la celebración, de las celebraciones más celebradas en el mundo entero, la Navidad, ¿verdad? Pero aparte de eso, hoy también es otro día muy especial, porque hoy estoy de 15º aniversario con mi esposa. Todos esos aplausos son para el Señor y para ella, que me ha aguantado. Sí, ¿dónde está? Salió corriendo. Allá está, está corriendo. No te vayas, ¿no? Ya no aguanto más. 15 años. Parece, se dice fácil, ¿verdad? 15 años. De hecho, ayer estábamos buscando y yo dije, oye, 15 años. ¿Sabes que normalmente a cada año se le coloca como un material? La boda de no sé qué cosa, la boda de no sé qué cosa. Entonces yo dije, no, 15 años es una cosa, no, hombre. Entonces cuando buscamos, boda de cristal. No, hombre, yo estoy pensando que esto está más duro que nunca, ahora que está frágil, papá. Oye, vale. Pero bueno, son 15 años de aniversario, agradecemos al Señor, gracias al Señor por tu vida y por este matrimonio, por la familia que él ha formado, maravillosa. Ay, qué bendición ha sido. No ha sido fácil, pero ha sido de bendición. Ha habido momentos duros, pero de eso también consiste lo que hoy somos, es lo que nos ha hecho fuertes. Amén. Yo tenía por ahí un termo. Si me puedes pasar ese termo. Por favor. Ok, bueno, fíjense. Hoy vamos el mensaje de hoy tiene como finalidad, primeramente, edificarle, recordando para algunos y enseñando para otras personas el verdadero sentido de lo que vamos a celebrar dentro de 2 días, esta Navidad, ¿verdad? Sumado a esto, también tiene la finalidad de que usted se lleve una herramienta clara y fresca para compartir en estas Navidades la verdad del Evangelio. Ese es el verdadero sentido y es lo que deberíamos estar celebrando. Entendiendo que el gran regalo que Dios nos ha dado está también disponible para las personas que le rodean a usted en su entorno familiar, laboral, social. Ese regalo, así como está disponible para usted y usted se ha apropiado de él, también está disponible para esas personas. Es más, lo bueno de esto es que normalmente uno se reúne para compartir algo, ¿verdad? Y si usted no tiene para llevar algo para compartir, usted le dice, sí, tengo algo para compartir, un mensaje. Pero usted lleva algo para compartir, ¿verdad? No va con la mano vacía. La reflexión de hoy está basada, o vamos a reflexionar a la luz de Juan 3, ¿ok? Una entrevista que tuvo el Señor con un principal entre los judíos llamado Nicodemo. Y aunque es un texto un poco extenso, de 22 versículos, sería una bendición escudriñarlos versículo a versículo, pero no lo vamos a hacer porque nos tomaría varias sesiones. Vamos igualmente a enfocarnos en 2 puntos importantes. Uno, para entrar en contexto de qué es lo que está pasando, y otro, para entender la magnitud del amor de Dios. ¿Bien? Ok, ahí donde está, por favor, acompáñenme. Vamos a orar para que el Señor tome el control de cada detalle. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que tú has provisto, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos hoy que Él sea quien nos llene, Señor. Limpia, Señor, cualquier obstáculo que nos impida discernir, entender, que nos impida recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a llevarnos esto en nuestros corazones para poder compartirlo con alguien más, Señor. Te bendecimos, Rey. Toma el control de mí y de cada corazón. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén. Ya me quedé. Ok. Esta narración es exclusiva del Evangelio de Juan, capítulo 3. Si quieres ya van ubicándose por allí.
y encierra y muestra puntos fundamentales de nuestra fe, de nuestra creencia. Para entrar en contexto de qué es lo que está pasando aquí, vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 3. ¿Acompañan? ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Ok. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por ahora vamos a leer hasta allí. Juan nos presenta una entrevista entre Jesús y un hombre, un principal entre los judíos, un fariseo llamado Nicodemo, una de las autoridades principales del sistema de gobierno religioso para ese momento. ¿Okay? Probablemente miembro principal del Sanedrín. ¿Qué es eso del Sanedrín? El Sanedrín era como el Tribunal Supremo de Justicia, cuya ley era la Torá, la ley de Jehová. Nicodemo, impactado por las señales mesiánicas, las señales que hacía Jesús relacionadas al Mesías, dice Juan que vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? ¿Por qué Juan nos da este detalle? Hay varias posturas al respecto. Hay una interpretación alegórica donde dice que Nicodemo vino de las tinieblas a la luz de Cristo. Así como Judas también fue de la luz de Cristo a las tinieblas. Si quieren, busquen un momentico ahí en Juan 13, cuando están en el aposento alto, en la última cena, ya cuando Judas abandona el sitio para entregar a Cristo, dice Juan 13:30, dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es una interpretación que algunas personas le dan, así como que Nicodemo vino de la oscuridad a la luz y Judas fue de la luz a la oscuridad. Ahora, también hay una postura que afirma que la costumbre recomendada por los maestros de la ley era estudiar la Torá de noche. Y era el momento en que venían todas las dudas y podía ser el mejor momento también para ellos poder aclarar las dudas que tenían al respecto y ir a Jesús. Pero la posición mayoritaria de por qué Nicodemo vino de noche es que se acusa a Nicodemo de venir en lo oculto a Jesús para no ser visto por otros, guardando por supuesto su prestigio, su reputación. Y antes de poner todo eso en riesgo, primero va a Jesús a cerciorarse de si realmente venía de parte de Dios. ¿Sí? Eso es como alguien cuando está empezando a venir a la iglesia, que no entra rápido y sale que nadie lo vea. Y está tratando de que, ¿verdad?, mantenerse oculto y que nadie lo vea con una Biblia o una cosa así. Y si se lo consigue, dice, no, aquí hay una gente que me invitaron. Lo hermoso de todo esto es que aunque cualquiera que haya sido el caso, y si eso hubiese sido el caso de Nicodemo de venir en lo oculto para no ser visto, no vemos que Jesús le condene o le recrimine nada. Simplemente lo recibe. Igualmente Juan no dice por qué, pero sí destaca que fue de noche, ¿verdad? Tal vez era el único horario disponible para ambos, pero es bueno que esté aclarado ahí. También le dice rabí. Ese título de rabí, viniendo de un fariseo, no era cualquier cosa, era un alto reconocimiento. No se le decía rabí a cualquiera.
para decirle rabí a alguien, estaba reconociendo de alguna manera un dominio de la palabra, un reconocimiento de autoridad. ¿Ok? Dice el versículo 2, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, viniendo de Nicodemo, esa palabra sabemos, bien se puede interpretar que él está hablando en el nombre, por supuesto, suyo y de un grupo de personas que están en su entorno y que él está representando. Y quieren aclarar ciertas dudas, ¿verdad? Reconocían, según lo que dice aquí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ellos reconocían que Jesús había venido de parte de Dios, pero como maestro, no como hijo, no como Mesías, no como Salvador, ¿ok? Aunque este era un reconocimiento, aparte de Rabí, el decir que venía de parte de Dios era un reconocimiento bastante grande, no era completo, faltaba mucho por entender y Jesús va a aclarar mucho de eso a lo largo de esta entrevista. El reconocimiento de Nicodemo, según lo que sigue, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, está basado en estas señales. Él sabía que estas señales no las podía hacer nadie sin el poder de Dios. ¿Okay? Está Nicodemo ahí manifestando su corazón. Ahora, ¿qué responde Jesús en el versículo 3? Pareciera que no tiene nada que ver con lo que Nicodemo le está diciendo. Jesús va directo al grano. Ante este saludo, Jesús responde la inquietud no manifestada de Nicodemo. Jesús sabía lo que había en su corazón. Y la inquietud de Nicodemo era saber si él entraría al reino de Dios, si ellos podrían entrar al reino de Dios. Jesús va al grano. ¿Qué le dice? Versículo 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni siquiera podrá verlo. Wow. Jesús hace esta declaración precediéndola con un amén, amén. Un desierto. Esta declaración implica un ciertísimamente. Lo que te voy a decir es una verdad absoluta. En esto no hay discusión. Es así y listo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice que podrá, como que es algo que se vea futuro. Es que el que no nace de nuevo no puede verlo desde el momento que no nace, en cualquier momento. Es decir, que el que nace de nuevo puede empezar a ver el reino de una vez. Ya vamos para allá. El reino de Dios se empieza a experimentar en el momento que nacemos de nuevo, en el momento que creemos. El que no es regenerado, el que no es engendrado por el Señor, refiriéndose a la acción vivificante de Dios que genera un nuevo nacimiento espiritual, no puede ver el reino de Dios. Este es el principio de la fe. ¿Ok? Es la única manera, nacer de nuevo. Usted y yo debimos nacer de nuevo. Cada persona que quiere llegar a Dios debe nacer de nuevo. ¿A quién aplica? A todo aquel, a todo ser humano. Esto es una acción espiritual, no terrenal. Es una acción divina, no humana. Fue Dios que propició esta posibilidad. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? Ya vamos para allá. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta es tan ilógica que parece no tener sentido el plantearla, pero Nicodemo es sincero, abre su corazón. Interpretar este concepto literalmente desde una perspectiva biológica, ¿ok? Se le complicaba mucho a Nicodemo y tenía que manifestarlo. Era normal que ellos interpretaran la ley de manera literal. Era algo que caracterizaba a los judíos y a los maestros de la ley. ¿De qué se trata esto entonces? Jesús procede a explicar con más detalle. Dice versículo 5, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok. Nuevamente asegura que esto es una verdad absoluta. De cierto, de cierto. Responde que para entrar en el reino de Dios debe nacer del agua y del Espíritu. Y luego dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando dice lo que es nacido de la carne, carne es, se refiere a la interpretación que le estaba dando Nicodemo. Ese fue el nacimiento de carne, el que nace del vientre de la mujer, el nacimiento biológico. Pero luego dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, refiriéndose al versículo 5, cuando dice el nacimiento de agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué es nacer del agua? También ahí tenemos varios puntos o posturas al respecto, de las cuales vamos a nombrar 3 de ellas. Se dice, una de las posturas es que este nacimiento del agua se refiere al nacimiento biológico, físico. El nacimiento cuando se rompe fuente, cuando salimos del vientre de nuestras madres y se derrama un líquido amniótico. ¿Ok? Eso es una interpretación basada en que también, de alguna forma, Jesús habla de 2 nacimientos, uno de carne y uno de espíritu, y lo asocia con el nacimiento de agua y el nacimiento de carne. Es una interpretación que le da, es una postura. Hay otra postura, normalmente esta es la postura católico-romana, que relaciona el nacimiento del agua con el bautismo de agua. ¿Qué pasa? Para el momento de esta conversación, aún no está determinado el bautismo como un mandamiento. Ya había personas que se estaban bautizando, pero aún todavía no era un mandamiento, no es sino hasta el momento antes de que Jesús ascendiera, que Jesús manda el bautismo como mandamiento, allá en Mateo 28 y en Marcos 16. ¿Ok? Pero no hay como un fundamento sólido para esta postura. Pero hay una tercera postura que me gustaría compartirle, y es que las enseñanzas de Jesús para este momento, para el momento en que él está reunido con Nicodemo, y más ante los maestros de la ley, eran basadas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y la interpretación correcta de la misma. Todavía no existe Nuevo Testamento. De hecho, lo que hoy leemos se escribió mucho tiempo después de que aconteciera lo que aconteció con Nicodemo. Esta postura relaciona el nacimiento de agua con el arrepentimiento. Fíjense lo que dice, vamos un momento al libro de Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36, versículos del 25 al 27. Tenemos Ezequiel 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y parece aquí está reflejado ambos nacimientos. En el Nuevo Testamento, en muchas partes del Nuevo Testamento, el agua es símbolo de la palabra que limpia. Si vamos un momentico a Efesios 5, en la palabra que dirige Pablo a Efesios 5, 25, dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, diciendo, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Los judíos, como Nicodemo, buscaban la santificación por obras. La palabra es la que nos purifica y nos lleva al arrepentimiento. La fe también es instrumento necesario para el nuevo nacimiento. ¿Y de dónde proviene la fe? De la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva al hombre, la fe que salva, nace en el hombre al oír el mensaje del evangelio que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Luego, el efecto de la palabra viene, luego del efecto de la palabra viene el nacimiento espiritual, como lo leímos en que el Señor dice en Ezequiel 36, donde dice que Él pondrá su espíritu en nosotros. Ahora, solo son posturas de la Biblia, porque la Biblia misma no da de... Sin embargo, ninguna de estas posturas se tropiezan con lo que es el arrepentimiento, con lo que es el nuevo nacimiento. Sabemos, ¿verdad?, que la única manera de poder ver y entrar en el reino de Dios es haciendo de nuevo. Debemos saber cómo es que Dios hizo esto posible. Fíjense que dice el versículo 5, respondiendo de nuevo el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Primero había dicho que no puede ver y ahora no puede entrar. Entonces, es importante que sepamos que solamente a través del nuevo nacimiento podemos ver y entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo Dios hizo esto posible? Vamos a saltar al versículo 12, versículo 13. Bueno, vamos a leer completo, igual nos enfocamos después en el versículo 12, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Desde el versículo 12, Jesús empieza a mostrar que hay muchas más cosas que las terrenales que no puede entender y no podría entender si se las explicara. Pero a su vez, también deja bien en claro que Él sí las conoce. ¿Por qué Él sabe estas cosas? Bueno, el versículo 7 nos está diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Él está hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y lo dice para dar paso a la explicación de su papel en la salvación del hombre, iniciando la ilustración con el acontecimiento de la serpiente de bronce, narrado en Números 21. ¿Saben lo que fue la serpiente de bronce? Vamos a leer la historia. Vamos al libro de Números. ...21... Números 21, ajá. Dice, después, 21:4, después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Hubo problema con eso? No hubo problema con eso. El problema fue cuando el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua.
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban quejándose del maná, que era el pan, nada más y nada menos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, un poste. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Pareciera que este adjetivo ardiente se refiere al color. ¿Por qué? Porque Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y Jesús, volviendo al texto de Juan 3, Jesús primero cita esta historia y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que crea en él o que mire a él creyendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia de la serpiente era bien conocida por Nicodemo, ¿ok? Y debía hacerle entender que era un paralelismo, pero esta vez para ¿quién? Para todo aquel que en él cree y que cree en el Hijo del Hombre. No dice que crea en un futuro ni que creyó, sino el que cree, el que se mantiene creyendo, presente. Esto era una solución definitiva a la condenación eterna. La serpiente en la Biblia, la figura de la serpiente en la Biblia siempre se asocia con lo malo, con la maldad. Representa la verdadera naturaleza pecaminosa. Y adicional a esto, la serpiente era de bronce. El bronce se asocia con el fuego y es una imagen de juicio. ¿Qué podemos interpretar de esto? Que la serpiente levantada sobre un asta, sobre un poste, la serpiente en lo alto, representa el pecado enjuiciado. Al igual que la serpiente levantada sobre un asta o poste, Jesucristo levantado, refiriéndose a la cruz, cuando Jesús dice aquí, es necesario que el hombre, el Hijo del Hombre sea levantado, se está refiriendo a la cruz, así como lo dice Juan 12, 32 al 33. Podemos leer el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 32, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo sabemos que está hablando de la cruz? Eso es lo que dice. Y decía esto, dando a entender de qué forma, ¿ok?, iba a morir, de qué muerte iba a morir. Entonces, al igual que la serpiente levantada sobre un asta, un poste, Jesucristo es levantado en un madero y representa el pecado juzgado. Jesús no era pecado, pero por nosotros se hizo pecado y sobre él el juicio fue ejecutado. Que eso es lo que nos dice 2 Corintios 5, versículos 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Igual que la serpiente de bronce, él fue puesto en lo alto, al alcance de la vista de todos. ¿Para qué? Todo aquel que viera hacia él en fe fuese salvado. Y el evangelismo es una forma de hacer que las personas miren a la cruz, a Jesús levantado. Ahí él nos atraerá a sí mismo. No se trataba de ver la serpiente, sino de creer que viendo hacia ella se obtendría salvación porque Dios así lo había establecido. Isaías 45, 22 dice: miren a mí,
sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La vida eterna que Jesús ofrece aquí no se refiere solo a una vida larga, sino a un tipo de vida que Dios ofrece en comunión con Él y conociéndole a Él. Jesús lo describe más como una comunión íntima donde conoceremos al Padre y al Hijo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Muchos años. Jesús lo explica. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Y llegamos al versículo 16, centro del mensaje de hoy, de la reflexión de hoy. Versículo memorizado, quizás el versículo más popular para la evangelización que ningún otro. Podemos leerlo en voz alta. Vamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí representa la verdad más hermosa y la revelación más impactante. El versículo que todo creyente debe saber de memoria y que debe entender también. Dice que Dios amó. Ya amó. Antes de que el mundo volteara a Él. Él no esperó a que el mundo se arrepintiera. Primero puso su amor en disposición a nosotros. Y lo hizo de tal manera. Esto expresa el máximo extremo a donde llegó el amor de Dios. Alineado con el amor de Cristo, descrito también en Juan 13:1, cuando les dice que se reunió con sus discípulos y los amó hasta el fin. Los amó infinitamente, los amó completamente. Que Cristo estuviera allí frente a Nicodemo no habla de que serían amados, sino que ese amor ya se había manifestado en el anuncio a María, que daría a luz un niño. Ese amor se manifestó en lo anunciado a los profetas. Ese amor se manifestó en la promesa hecha en el Edén. Y esa promesa se materializó en un pesebre envuelto en pañales. El alcance de esta salvación ahora es declarada a Nicodemo. Dios amó al mundo, al cosmos. Superaba por mucho los límites de Israel. Ellos pensaban que esa salvación iba a ser exclusiva para ellos. La idea de una salvación universal era revolucionaria para Nicodemo. El amor de Dios es manifestado y dirigido en tres direcciones. Al mundo, como vemos aquí, a la iglesia, como lo vimos en Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y a mí y a ti, como lo dice Gálatas 2:20. Busquemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, diga, me amó
me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Amén. La grandeza de su amor se basa en que dio a su único hijo. Dio todo lo que tenía, su unigénito. No solo se compadeció de la difícil situación del mundo caído, sino que dio lo más preciado, su único hijo. No vale ni siquiera la comparación, pero ¿quiénes de aquí tienen hijos? ¿Quiénes tienen varios hijos? ¿Quién daría al más tremendo? No le estoy diciendo al más bueno, al más tremendo. Y por malos. ¿Ah? Y por malos. ¿Quién lo daría? ¿Quién lo daría por alguien muy bueno? ¿Quién lo daría por alguien malo? Jesús dio a su único hijo. Lo dio todo. Su motivación, el amor. Y dirigido a todo aquel que cree. La disposición, ese amor a quien cree en Jesús. El amor está a la disposición. El amor, el mundo no recibe ni se beneficia de ese amor hasta que no cree en Jesús, el regalo más grande que el Padre dio. Y por eso el mensaje de hoy se llama el gran regalo. Y es lo que debemos llevarnos hoy, y es lo que tenemos que tener en mente todos estos días, donde estaremos celebrando y estaremos bailando y estaremos compartiendo. El amor está ahí manifestado y se hace efectivo al creer en Cristo. El amor está ahí manifestado y puedes rechazarlo. Al rechazarlo, entonces la ira de Dios también estará disponible para perdición y condenación. Lo dice el versículo 36, más adelante del capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está ahí. La lección es nuestra. Creer va mucho más allá de una conciencia intelectual o un acuerdo o la aceptación de su existencia. Significa confiar, depender, aferrarse, creer en Él, creerle a Él, creer que Él es la verdad, el camino, la vida. Creer en todo lo que está escrito en la Biblia acerca de Él y apropiarse de eso, vivir conforme a su causa, a su amor, sus mandamientos, su dirección. Es hacerlo Señor absoluto de tu vida. Es un acto de fe. Quien crea no se perderá, no perecerá. Este es el objetivo de Dios, que nadie se pierda. Segunda de Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el objetivo de Dios. No quiere que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios para la humanidad caída. El amor de Dios salva al hombre de la destrucción eterna. Y la vida eterna es la vida verdadera en el amor eterno de Dios que no va a cambiar por toda la eternidad. Este versículo lo podemos desglosar en 7 puntos. Dios, la máxima autoridad poderosa, de tal manera amó, el motivo más poderoso, su amor, que dio a su Hijo unigénito, el regalo más grande, para que todo aquel, la más amplia bienvenida y apertura, que cree en Él, la forma más fácil, depositar la fe.
no se pierda la liberación divina de la condenación, mas tenga vida eterna, la posesión invaluable, el tesoro más grande. El amor de Dios es ilimitado y abraza toda la humanidad. Ningún sacrificio fue demasiado grande para hacer llegar su salvación a los hombres y mujeres. Lo dio todo. Lo mejor que Dios tenía para dar, lo dio. Su Hijo único, su amado. Y aún así es para quien quiera recibirlo. No lo impuso. Aún Él dando a su Hijo, su único Hijo, no lo impuso. Es para quien lo quiera recibir. Y quien quiera depositar su fe en Él. Dice el versículo 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino a traer el antídoto. Ya la condenación estaba. Ya el problema estaba. Jesús vino a traer la salida, la cura, la salvación. Pero es decisión de cada cual. La diferencia es que ya la persona no es condenada por su pecado, por su condenación, por la condenación que ya estaba, sino por rechazar la solución. Esto es como la persona que se enfrenta a una enfermedad mortal y bueno, primeramente va a morir porque la enfermedad es mortal y no hay nada que hacer. Pero una vez que se crea la cura, ¿qué pasa? ¿Cuál es la causa de la muerte ahora? Ya la causa de la muerte no es la enfermedad porque ya no es mortal, ya hay una cura. Ahora la causa de la muerte es rechazar tomar la cura. ¿Sí? Y esta, versículo 19, es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quien rechaza la salvación se condena a sí mismo. Dios no lo condena. La condenación no es causada por Dios. La responsabilidad es de quien elige. La decisión de rechazar está motivada por el amor al pecado y no necesariamente un pecado vistoso o un pecado que involucra a otras personas, como la lujuria, el robar, el matar. No. También la simple determinación de ser el Señor de mi propia vida. Odiando activamente la verdad de Dios, pero también ignorando pasivamente la verdad de Dios. ¿Todo bien? ¿No se cayó? Hoy podrías estar aquí por primera vez o incluso tener tiempo viendo la iglesia sin aún haber depositado tu fe en Cristo. Puede que todavía no te hayas apropiado del gran regalo que Dios puso a tu disposición para librarte de la condenación que nos asedia y para que no solamente te librarte de esa condenación, sino para darte algo más, que es la vida eterna. ¿Qué esperas para recibirlo? ¿Por qué no te rindes y crees en Él, en sus palabras y en su amor? En 2 días vamos a celebrar, ¿qué vamos a celebrar? La llegada de ese regalo que Dios dio, encarnado en qué? Un niño que se hizo hombre y vino a pagar tu deuda y la mía. Y aún hoy sigue ofreciendo su amor porque no te necesita, te anhela. Quiere relacionarse contigo. En su misericordia permitió que hoy estés escuchando.
como leyó nuestra hermana Mayerly, Lucas 2. Qué lindas palabras, miren. Versículos del 10 al 14 dice, pero el ángel les dijo, no teman. Fue el día del nacimiento del Salvador. El ángel vino del cielo a decirle, no tengan miedo, porque he aquí yo traigo nuevas de gran alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y declaraban una verdad. ¿Qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Buena voluntad para con los hombres, no de los hombres. Es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Es lo bueno que Él deseaba para nosotros, manifestado en Jesús. Y para quienes han creído, estábamos reflexionando y era casi imposible no citarlo en la célula. Reflexionábamos en la otra célula, en varias células, acerca de la celebración, que es como una celebración de cumpleaños. ¿Cuándo celebramos cumpleaños? Cuando las personas nacen. Y aunque Jesús realmente no nació ese día, se celebra su venida, su cumpleaños. Ahora, cuando usted cumpleaños, ¿usted da o recibe? Lo normal es que recibamos. Ahora, ¿por qué con Jesús va a ser diferente? ¿Qué regalo le darías a Jesús en esta celebración? Yo quisiera que cierres tus ojos allí donde estás y pensaras qué regalo crees tú que podrías darle a tu Señor que le sacaría una sonrisa en su boca. Quizá buscar o llamar a alguien para perdonar. Quizá buscar o llamar a alguien para pedir perdón, restaurar una relación rota. Hablar quizás en la cena navideña a tu familia o a tus amigos acerca de ese regalo que también está disponible para ellos. Tal vez un regalo hermoso para el Señor sería reconocer un pecado, sería reconocer tu orgullo, reconocer tu egoísmo, arrepentirte y renunciar a ello. Dar al necesitado, pasar tiempo de calidad con tus hijos o familia porque nunca lo haces. Comprometerte disciplinadamente a dedicar tiempo para conocer a tu Señor por medio de la palabra. Sugiero ideas. Discipularte. La invitación es a prestar atención a lo que el Señor nos podría estar hablando en nuestro corazón. ¿Qué regalo le darías? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este gran regalo, Señor, que celebramos. Ayúdanos a tener conciencia de esto, Señor, y a buscar agradarte con esta celebración, con cada cosa que digamos, con cada pensamiento, con cada plan que pensemos, Señor. Señor, ayúdanos a hacer testimonio tuyo donde vayamos. Gracias por tu gran sacrificio que se materializó desde el momento en que te encarnaste en la figura de ese niño, en el momento que diste a tu hijo
Así como Jesús declara de él mismo que su Padre le dio por amor a los hombres, te damos gracias porque ya eso está ahí a la disposición. Gracias, Señor, porque hemos creído y tenemos creyendo en esa gran verdad. Sé tú el Señor de nuestra vida. Transfórmanos, Señor, conforme a tu buena voluntad. Te celebramos, Señor. Celebramos tu venida y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.